Grande. Bueno, y mucha atención los papás y mamás que tienen niños en edad escolar. Aquellos niños que de pronto se les dificulta quedarse quietos, concentrarse, que de pronto los ve uno que estudian y estudian, pero el día del examen se les borra todo. O que permanentemente están recibiendo quejas por parte de los profesores en el colegio porque el niño es muy inquieto. A veces estos niños son tildados de ser niños que no tienen buena educación, que son niños problemáticos, pero saben que en muchos casos son niños que podrían presentar cuadros de déficit de atención que no se han detectado o no se han diagnosticado oportunamente. Hoy vamos a hablar de este tema en compañía de Teodoro Arcio, que es el director de Mentes Pensantes, es el Neurogym Mentes Pensantes, que es una clínica especializada en el diagnóstico y en el tratamiento de dificultades que tienen que ver con el desarrollo del aprendizaje. Teodoro, bienvenido, y para empezar, cuéntanos qué es exactamente el déficit de atención. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, el déficit de atención es técnicamente pues es una enfermedad, es una patología clínica. Es una patología clínica que tiene tres variables: el déficit de atención de predominio inatento, que es básicamente niños que se distraen pues muy fácilmente, niños que digamos pasó un gusanito por ahí, se quedó mirando el gusanito y ya se perdió, no sabían lo que estaba. Entonces, esa es como una variable, ¿cierto? Después tenemos la variable del déficit de atención de tipo hiperactivo, que digamos es un déficit de atención que se caracteriza por una alta actividad motora. Son niños, digamos, son los que no paran de brincar en el salón de un lado para el otro, los que arman pues la recocha en el salón, son los que la profesora llama a los papás, que digamos son los niños problema que se los conoce normalmente. Y finalmente pues tenemos el déficit de atención combinado, que tiene de los dos, o sea, tiene la parte inatenta y tiene la parte hiperactiva, y dicho sea de paso, es la forma más frecuente de presentación de déficit de atención. ¿Qué tan frecuente es que se presenten casos reales de déficit de atención? Bueno, más o menos tenemos una prevalencia del orden del 15%, es decir, 15 de cada 100 niños padece esta patología, ¿cierto? Que muchas veces está subdiagnosticada, infradiagnosticada o directamente ni siquiera diagnosticada. O diagnosticada por los profesionales que no son los adecuados, ¿no? Entonces hay muchos niños que son inquietos y de pronto son tachados o tildados con déficit de atención. Y en muchos casos el tratamiento tiene que ver con medicación, una medicación que tiene sus controversias. ¿Qué otras alternativas hay para tratar cuando niños con déficit de atención, cuando el caso ha sido verdaderamente diagnosticado? Bueno, como tú lo decías, o sea, lo de la medicación sí es un tema muy delicado. Afortunadamente cada vez se utiliza menos la medicación. Lamentablemente sí tenemos que decir que la medicación hoy día pues prácticamente de forma exclusiva lo utilizan las EPS, pues a nivel particular prácticamente ya no se utiliza, porque pues se sabe que los efectos son más los efectos negativos que los efectos positivos, ya que la medicación solamente calma un rato al niño, pero cuando se le pasó el efecto vuelve a estar exactamente igual, así esté 10 años seguidos medicado. En cambio, pues la otra alternativa que hay es un tratamiento, ¿cierto? Un tratamiento interdisciplinario que dependiendo de qué tipo de déficit de atención sea, la severidad y pues varios factores más que inciden, se forma un equipo interdisciplinario para pues tratar el problema. Teodoro, ¿qué síntomas o qué signos pueden alertar a los padres que a esta hora nos sintonizan acerca del déficit de atención? ¿Hay síntomas claros que puedan hablar de que verdaderamente se trata de un tema de déficit? Sí, tenemos que prestar atención a los siguientes síntomas. Pues como lo decía recién, niños que se distraen muy fácilmente, que digamos se mueven mucho, niños que están moviendo mucho las manitos o los pies, que comen lápiz, que comen borrador, que son los que hacen pues recocha en el salón, niños que les cuesta mucho trabajo dormirse, que cuando se duermen a veces gritan o se mueven mucho al dormirse, niños que tienen bruxismo, es decir, cuando chillan los dientecitos estando dormidos, niños que confunden letras, la B con la B, la B con la P, la P con la D, a veces tienen dificultad para pronunciar algunas letras. En fin, hay muchos síntomas, pero los más importantes y los más frecuentes son estos que acabo de mencionar. ¿Qué recomendación podríamos darle a los padres que hasta ahora nos ven y que sienten identificados a sus hijos en alguno de esos síntomas? Sí, bueno, la recomendación es que si existen estos síntomas, muy probablemente haya un déficit de atención que hay que diagnosticar. Entonces, pues, digamos, lo que hay que hacer es una evaluación neuropsicológica para sacarse la duda de que, bueno, ¿qué es lo que pasa? O sea, si sí o si no. Y para esa evaluación neuropsicológica, yo lo decía, Teodoro, lamentablemente hoy en día los sistemas de salud no cubren este tipo de atención. Entonces, la mayoría de veces recurrimos a una consulta particular, que hoy en día está
está bordeando los 160.000 pesos. La buena noticia el día de hoy es que gracias a la presencia del Neurogym Mentes Pensantes, pues esta consulta que habitualmente tendría un costo de 160.000 pesos va a tener un descuento absolutamente increíble, donde va a quedar, el descuento es como del 60% y la cita va a quedar en solo 59.000 pesos. Entonces, aprovechen, marquen la línea. Cita, sí, cada señora. cita, Es correcto. 444-0464. Pero hay más. Hoy para quienes llamen, las primeras 20 personas van a tener un beneficio adicional. ¿Sí o no? ¿La puedo Sí, decir sí. yo o la dice usted? La Usted dice- que es el director. Bueno, el beneficio adicional es que las primeras 20 llamadas van a tener su primera cita totalmente gratis, ¿sí? O sea, es decir, la cita de valoración inicial. Entonces, las primeras 20 personas que llaman al 444-0464, cita número 1, absolutamente gratis. Y cuando digo gratis, es gratis de verdad. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, no, es que voy, esa es la primera cita y después tengo que seguir pagando. No, no es así. Obviamente, si decide hacer el proceso, obviamente tiene que seguir pagando y lo va a hacer con la promoción de 59.000 pesitos por cada cita. Pero si no le gustó, no tiene que seguir pagando absolutamente nada ni continuar con nada. O sea, es absolutamente y de verdad totalmente gratis, llamando al 444-0464, primera cita sin costo. También los pueden seguir en redes como Neurogym Mentes Pensantes y ahí poder tener más información acerca de este interesante tema. Teodoro, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Muy ustedes amable. por invitarnos. Muy